La noche caía de manera ominosa sobre un vecindario que parecía tan tranquilo como cualquier otro. Sin embargo, el aire se sentía denso, casi irrespirable, como si algo invisible acechara a las sombras. Las ventanas de las casas permanecían discretamente cerradas y apenas se vislumbraban luces en su interior, un reflejo apenas perceptible que anunciaba la hora de dormir. Pero en una de esas calles, escondida tras un cerco medio roto y un enorme árbol de hojas retorcidas, se erguía una casa distinta, cuya presencia parecía desafiar la lógica del lugar. Su fachada mostraba un tono desvaído, como si hubiese sido pintada hacía décadas, y sin embargo, cada vez que alguien se atrevía a mirarla con detenimiento, percibía un ligero destello que invitaba a quedarse un instante más, atrapando la mirada e impidiéndole apartarse. Se decía que en aquella casa uno podía encontrar todo lo que siempre había anhelado: juegos, banquetes interminables, días soleados, fiestas eternas y, sobre todo, la promesa de una felicidad sin límites. En esa misma ciudad vivía un muchacho de unos 10 años llamado Darío. Era un chico curioso, lleno de preguntas y deseoso de escapar de la monotonía diaria. Sentía que su vida se reducía a la misma rutina cada día: los mismos pasillos en la escuela, las mismas caras inexpresivas, los mismos maestros repitiendo lecciones con voz monótona, y al llegar a casa, un ambiente casi tan apagado como él mismo se sentía. Fue esa mezcla de hastío y anhelo la que, una noche en que se había escapado de casa sin decir nada, lo condujo a las afueras de la ciudad. Allí notó aquel extraño panorama: la vieja casa parecía llamarlo sin emitir un solo sonido, como si desde su interior alguien hubiera pronunciado su nombre con un susurro que le erizaba la piel. Sin pensarlo mucho, avanzó hacia esa puerta oscura con un atrevimiento que no sentía plenamente suyo. Cada crujido del piso de madera bajo sus pies le recordaba que debía dar marcha atrás, pero, aún así, continuó, temerario y hechizado a la vez. No bien puso un pie en el interior, Darío experimentó una extraña transformación en el ambiente. El aire, que antes sentía tan cargado, se volvió más suave. Un aroma a pasteles recién horneados le llegó de pronto, y en el suelo se proyectaban luces de colores que danzaban como confeti durante una fiesta. Atrás había quedado la noche sombría. Dentro de la casa, súbitamente parecía ser de día, y un sol radiante iluminaba un enorme salón que no concordaba con la fachada ruinosa vista afuera. Sonidos de carcajadas infantiles resonaban en la distancia, y Darío se preguntó de dónde provenían, aunque algo en su interior le advertía que nada de aquello resultaba normal. Continuó avanzando por un largo pasillo que se abría ante él con un sinfín de puertas, cada una con un color distinto. Una de ellas se abrió súbitamente, revelando un patio enorme y repleto de flores que se mecían bajo una brisa perfumada. Al fondo, había un lago cristalino con barcas en miniatura que se movían solas, como si manos invisibles las empujaran, y unos diminutos pájaros de colores brillantes volaban en círculo, emitiendo cantos de una hermosura irreal. Todo invitaba a dejarse llevar, a sumergirse en aquel paraíso que, parecía, podía ofrecer una versión mejorada de la realidad más tediosa. Sin embargo, junto a la repentina calidez, Darío percibió un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Notó que la puerta que había dejado atrás se había cerrado sin que él la tocara, y cuando giró para comprobarlo, no encontró rastro de su camino de vuelta. El pasillo, que apenas había dejado unos pasos atrás, se difuminó como si se hallase cubierto por un espeso velo de colores cambiantes, imposibles de atravesar. Un sentimiento de angustia brotó en su pecho, pero la vista tentadora de aquel jardín lo sedujo lo bastante para empujarlo a seguir adelante. Al adentrarse más en esa maravilla floral, escuchó un murmullo débil, una especie de susurro proveniente de las flores. No pudo entender las palabras, si es que eran palabras, pero sintió que una promisoria voz lo invitaba a descubrir más secretos. Conforme avanzaba, se topaba con escenas que cambiaban sin previo aviso. De pronto, aquel paisaje diurno con nubes algodonosas se transformaba en un parque de diversiones nocturno, lleno de luces parpadeantes y música atronadora.
Carruseles y montañas rusas se bamboleaban como fantásticas atracciones de feria, y en el aire flotaba el aroma dulce del algodón de azúcar. Un coro de risas espectrales resonaba en la distancia, y Darío se sentía cada vez más desconcertado. No lograba comprender cómo podía ser de noche en un sitio y de día en otro, y cómo podía haber pasado del silencio a la algarabía de una feria improvisada. Con cada paso que daba, el escenario mutaba de forma caótica y fascinante, como si el tiempo obedeciera a reglas escritas por alguna fuerza ajena y perversa. Cuando entró al gigantesco patio principal, encontró a un hombre de rostro pálido y una sonrisa demasiado amplia para resultar amigable. Sus ojos brillaban con un destello que no se asemejaba al de ningún ser humano que Darío hubiera conocido. Aquel individuo, con un ademán exagerado, se presentó muy solemnemente como el anfitrión de la casa. No pronunció un nombre con claridad, sino que masculló algo que a Darío le resultó incomprensible. Aún así, después de varios intentos, entendió que aquel hombre se refería a sí mismo como una especie de guardián o maestro de ceremonias, alguien que le daría todo lo que quisiera, siempre y cuando estuviera dispuesto a quedarse. Darío, dubitativo, quiso preguntar sobre la salida o algún modo de orientación, pero la repentina algarabía de un centenar de voces detrás de él lo obligó a volverse, y al mirar ya no vio a un solo hombre, sino la figura de un anciano somnoliento, sentado sobre un banco deforme, que le hacía un gesto para que se acercara. Había niños allí, repartidos en distintos rincones. Algunos saltaban frente a enormes pasteles con crema multicolor, otros corrían tras globos que se elevaban a una altura imposible y parecían no reventar jamás. Darío vio sus rostros, parecían alegres, pero esa alegría teñida con un matiz de melancolía le puso la piel de gallina. Uno de ellos, un chico de pelo rizado y mirada triste, lo invitó a divertirse. Aquí, la luz del día es interminable y la otra noche nunca llega, susurró con entusiasmo aparentado. Pero Darío notó algo alarmante. Cuando aquel chico reía, se distinguía un ligero temblor en su voz, una grieta en la máscara de felicidad que llevaba encima. Decidió explorar por su cuenta, siguiendo un aroma a chocolate que provenía de un corredor iluminado por lámparas antiguas y descomunales. Todo parecía sacado de un sueño, pero era un sueño demasiado vivo, con colores más intensos que en la realidad. Mientras avanzaba, observaba pinturas en los muros que parecían cambiar de forma. Un instante mostraban paisajes celestiales con arcoíris, y al siguiente se transformaban en criaturas aladas de aspecto aterrador, posadas sobre nubes de color rojo sangre. El corazón de Darío latía con fuerza, incapaz de discernir si aquello era una alucinación o algo aún más siniestro. Y entre esas pinturas, aparecía un símbolo repetido, un reloj de bolsillo con las manecillas rotas que giraban sin cesar, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable. Cada vez que Darío quería retroceder, de una u otra forma se cruzaba con una nueva puerta, y cada puerta lo engatusaba con algo distinto. En una habitación, halló una fiesta de disfraces donde la música era tan fuerte que le ensordecía los oídos, y las personas danzaban con rostros ocultos tras máscaras aterradoras. En otra, un bosque gélido con niebla espesa le impedía ver más allá de un par de metros, y en la lejanía se escuchaban gritos desgarradores. En una tercera, un circo plagado de payasos de sonrisa desencajada lo invitaba a subirse a un carrusel de caballos con ojos encendidos. Parecía que cada espacio estaba diseñado para fascinar y aterrar a la vez, para arrancar de raíz cualquier esperanza de encontrar el camino de vuelta. A medida que el tiempo transcurría de forma imposible de medir, Darío sentía un cansancio atroz. Sin embargo, de algún modo, su cuerpo no cedía, era como si la casa no solo lo retuviera, sino que alimentara su energía o la drenara a un ritmo caprichoso. Los niños que encontró al principio se mostraban cada vez más pálidos. Algunos tenían los ojos vacíos, sin rastro de vida. Vio a una niña sentada en un rincón, abrazando una muñeca que lloraba sangre en lugar de lágrimas, mientras la niña mantenía una risa aterradora, una risa mecánica y sin alma. Nadie parecía preocupado más allá de una resignación intensa que le enroscaba el estómago de puro horror.
Intentó hablar con ellos, pedirles una explicación, pero todos se limitaban a esbozar sonrisas falsas o a murmurar palabras sin sentido. Esa atmósfera de confusión y misterio le quemaba la cabeza. Con cada paso que daba, se convencía más de que el lugar era un laberinto diseñado para no permitir que nadie se marchara jamás. Con el paso de los días, si es que podía llamar días a la extraña sucesión de luces y sombras, Darío comenzó a preguntarse si alguna vez había tenido un hogar real, si sus recuerdos de la escuela, de sus padres y de su barrio eran algo más que un sueño. La casa parecía absorber cada memoria, reescribiendo su mente a su antojo. Veía reflejado en espejos antiguos a un niño con rasgos que le resultaban ajenos. Un día creyó vislumbrar su propio rostro transformado en la superficie de un estanque, y en lugar de su mirada vivaz, contempló unos ojos hundidos, ojerosos y repletos de un pánico latente. Ese instante le arrancó un grito ahogado que se perdió en los ecos del lugar. Mientras el ritmo de su corazón palpitaba con furia, juró que debía escapar. Aunque no viera puertas de salida, no podía rendirse sin luchar. Se armó de valor y regresó al gran salón, donde se suponía que encontraría a ese hombre de sonrisa imposiblemente amplia. Pero la sala se hallaba desierta, y en el centro solo quedaba la sombra de un reloj de pie que marcaba la hora con un ruido sordo, y cada golpe de las campanadas retumbaba en las paredes. De repente, las flores del jardín se marchitaron en un abrir y cerrar de ojos, dejando un aroma pútrido en el ambiente. Las charlas y risas lejanas se convirtieron en susurros lastimeros, gemidos de desesperación que daban la sensación de provenir de algún lugar subterráneo. Los suelos de la casa crujían y se retorcían, como si algo vivo se moviese en sus entrañas. Incontables manos fantasmales rozaban el brazo de Darío, lo empujaban y lo incitaban a entrar a una puerta final, más grande que todas las anteriores, cuya superficie se agitaba como si estuviera hecha de sombras líquidas. Darío sintió un terror abrumador al poner la mano sobre la ominosa manija. Detrás de esa puerta encontró un pasillo tenebroso que se angostaba cada vez más, hasta el punto de tener que reptar sobre el suelo para avanzar. El olor a humedad y a putrefacción era insoportable. En las paredes podía oír latidos, y se sintió como si se arrastrara dentro de un gigantesco corazón que lo engullía. Al final, vio un leve destello, un resquicio. Con fuerza, estiró el brazo y empujó. Los latidos cesaron, la oscuridad se hizo total por un segundo infinito, y luego resurgió la luz, como una carcajada siniestra que se burlaba de él. Se encontró de vuelta en la calle, o al menos eso creyó al inicio. Era de noche y llovía. Sin embargo, esa calle desolada tenía algo grotescamente familiar. Las farolas parpadeaban como si fuesen velas a punto de extinguirse, y en cada poste había un cartel donde aparecía el retrato del propio Darío, acompañado de la palabra desaparecido en grandes letras. Incapaz de comprender la magnitud de lo que sucedía, corrió hasta donde parecía estar su casa, pero la encontró en ruinas. El interior que recordaba con cierta calidez se había convertido en paredes calcinadas, embalajes rotos y un techo derrumbado. Todo estaba destruido, como si hubiesen pasado décadas desde que se había marchado. Sintió un nudo en la garganta cuando vio un antiguo marco de fotografías familiares tirado entre los escombros. Quiso buscar a sus padres, asegurarles que estaba vivo, pero el vecindario entero era un cinturón de abandono y desolación. No pudo hallar ni un alma con quien hablar, ni un vistazo de cordura en esa noche eterna. Casi sin aliento, se volvió y vio que la casa de la que había salido, supuestamente, tampoco estaba allí. Lo que quedaba era un terreno baldío, con la silueta de un árbol retorcido contra el cielo, y en ese árbol colgaban cientos de relojes de bolsillo rotos, balanceándose con el viento. Cada tic-tac se escuchaba con la misma intensidad que un grito, como si anunciara un destino irrevocable. Entonces se dio cuenta, la promesa de la casa, ese paraíso donde todo era mágico, tenía un precio infinito. Lo había consumido todo. Su vida, la de otros niños y, con ellas, la esperanza misma de volver a una realidad donde el tiempo avanzara con sentido. Ahora,
En ese instante, comprendía que no había escapado realmente, solo lo habían arrojado a otra versión de pesadilla, quizá un reflejo distorsionado de lo que una vez fue su mundo. Con lágrimas mezcladas con lluvia recorriéndole la cara y el terror atenazándole el pecho, se arrodilló sobre el asfalto agrietado. La sensación de abandono y condena le helaba el cuerpo. Sin saber qué hacer, giró la mirada hacia el árbol lleno de relojes y lo vio moverse, como si le extendiera sus ramas para invitarlo a un abrazo mortuorio. De pronto, un crujido a su espalda le hizo levantarse de un salto. Al volverse, no encontró a nadie, solo la oscura silueta de una figura alta en la penumbra, con la sonrisa amplia reflejada por la tenue luz de la luna. Era el mismo anfitrión, el maestro de ceremonias, o tal vez algo más malvado, observándolo desde un rincón inalcanzable, con la especie de placer que solo el peor de los depredadores conseguiría. Darío sintió ganas de gritar, pero de su garganta no salió sonido alguno. Entonces el individuo alzó un dedo sobre sus labios en un gesto de callar, y poco a poco desapareció dentro de la oscuridad, como si nunca hubiese existido. La lluvia se intensificó, y el silencio se convirtió en el único lenguaje posible. Darío se quedó allí, con el corazón retumbando y la mente desgarrada por el terror, comprendiendo que aquel lugar ya no le pertenecía ni le ofrecía salvación alguna. Entendió que el mundo que recordaba había quedado fundido con el de la casa siniestra, y que no había escapatoria para él. Una risa apagada resonó en la distancia, como un eco lejano de la casa que se reía de su desesperación. Darío dio unos pasos inciertos, sin rumbo, con los relojes resonando a su alrededor en un coro infernal que lo paralizaba de pánico. Quiso correr, pero sintió que cada centímetro que avanzaba hacia la nada lo empujaba más y más hacia las garras de ese lugar maldito, donde no existía la luz de una esperanza real. El viento se arremolinó, la penumbra lo devoró y la única certeza que le quedó fue la de saberse atrapado en el tiempo, en una espiral de horror que no tendría fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.